Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más nos encontramos en La Llave. El programa de hoy lo hemos titulado Nigeria contra el Imperio Americano. Como sabéis, Trump amenazó que va a ir a Nigeria si no consiguen acabar con el exterminio de nigerianos cristianos. Un bulo como una casa. Pero vamos a intentar en este programa ver por qué Donald Trump tiene los ojos en el gigante africano que es Nigeria. Vamos a por ello. Las amenazas de Trump es el regreso del evangelio a las armas y los cañones. Esta semana, o la semana pasada más bien, el mundo recordó la arrogancia duradera del imperio occidental. El presidente Trump recurrió a las redes sociales para emitir un escalofriante ultimátum a Nigeria: detener la supuesta masacre masiva, decía entre comillas, de cristianos o enfrentaros a una intervención militar estadounidense. En sus palabras, Estados Unidos entraría en Nigeria con las armas encendidas, guns blazing, para acabar con los terroristas islámicos responsables de la violencia. Afirmó haber dado instrucciones al Pentágono, al que se hace referencia en su publicación como el Departamento de Guerra en vez de el Departamento de Defensa, lo cual creo que es muy oportuno porque Estados Unidos no defiende nada, nadie le quiere atacar a Estados Unidos. O bueno, diría que mucha gente, muchos países le querrán atacar a Estados Unidos, pues nadie se atreverá a atacar a Estados Unidos. Estados Unidos ha sido siempre una excusa de guerra, nunca una excusa de defensa. Pero bueno, ha contactado al Pentágono para que se preparara para una acción rápida y viciosa, nos decía. Esta no es la primera vez que Trump invoca la persecución religiosa como pretexto para la agresión extranjera. Tampoco es la primera vez que en Nigeria ha sido pintada con un pincel amplio y peligroso por las potencias occidentales, ansiosas por afirmar su dominio bajo el disfraz de preocupación humanitaria. El gobierno de Nigeria, al cual no excusamos si es un gobierno neocolonial y neoliberal, encabezado por su presidente Bola Ahmed Tinubu, rechazó rápidamente las acusaciones, reafirmando su compromiso con la libertad religiosa y denunciando la amenaza como incendiaria e infundada. Pero la pregunta más profunda que queremos resolver es ¿por qué ahora? ¿Por qué Nigeria? ¿Y por qué Estados Unidos, una nación con su propia larga historia de violencia racial y religiosa, de repente se siente obligada a jugar a ser el salvador global en el África occidental? Vamos a ver entonces, primero de todo, ¿por qué Nigeria? Antes de comenzar, es importante abordar las amenazas imperiales. Recordémonos a nosotros mismos y mismas y al mundo ¿qué es realmente Nigeria? Nigeria no es un peón pasivo en el tablero de ajedrez global, y mucho menos en el continente africano. Es el gigante continental, el titán continental, con más de 220 millones de habitantes, repito, 220 millones de habitantes, o sea, es 220 veces más grande en cuanto a población que Guinea Ecuatorial. 220 Guinea Ecuatorial en ese país vecino que tenemos, vecino, y un país que, como sabéis, tenemos una vinculación histórica muy importante, desde los braceros a la población Igbo y demás, que son las raíces de muchas de las poblaciones que encontramos en la isla de Bioko, ¿no? Es el país más poblado de África y el sexto más poblado del mundo. Su población joven por sí sola es una fuerza demográfica que podría remodelar el siglo XXI si, claro, se le permite prosperar libremente sin la manipulación extranjera, especialmente sin la manipulación de Estados Unidos. Recordar que África en el 2050, en apenas 25 años, se encontrará el 50% de la población mundial joven.
Repito, el 50% de la población mundial joven se encontrará en África y el 25% de la población mundial se encontrará en África. Y Nigeria será la nación africana que encabezará esos porcentajes de población. Pensemos, señores, pensemos, ya habremos ganado en cuanto a población a China, y mirar lo que China ha podido hacer siendo el 20-25% de la población mundial durante muchísimo tiempo. Proseguimos. Culturalmente, Nigeria es una superpotencia, desde Nollywood, esas películas que todos adoramos, hasta los afrobeats. Los artistas nigerianos han redefinido el entretenimiento global. Nombres como Burna Boy, Chimamanda Ngozi Adichie y Tems no son solo tesoros nacionales, son iconos globales. Los Yoruba, los Igbo, los Hausa y cientos de otros grupos étnicos forman un mosaico de civilizaciones antiguas, cada una con profundas tradiciones de gobierno, filosofía y resistencia antiimperialista. Científica y tecnológicamente, Nigeria ha producido ingenieros, médicos e innovadores de clase mundial, desde los laboratorios de Lagos hasta los campus de MIT y de Oxford. Las mentes nigerianas están dando forma al futuro global. La diáspora del país envía miles de millones al año, sosteniendo a familias y economías en todo el continente. Y no olvidemos, por supuesto, la riqueza natural de Nigeria. Nigeria es el mayor productor de petróleo de África, con vastas reservas de gas natural, oro, uranio y tierra cultivable. Pero esta riqueza ha sido durante muchísimo tiempo una maldición, como una bendición, como pasa en el caso de Guinea Ecuatorial, porque atrae a los buitres del imperio occidental. Como ha advertido repetidamente la doctora Arikana Chiombori Quao, recordar esta que es la ex embajadora de la Unión Africana en Estados Unidos y la echaron por decir la verdad. Los recursos, nos explicaba la doctora Chiombori Quao, que los recursos de África no están bajo el control de África. El petróleo de Nigeria es perforado por multinacionales. Su oro es extraído por empresas extranjeras. Su moneda está encadenada por sistemas monetarios neocoloniales y neoliberales. Y su aparato de seguridad está enredado en asociaciones que a menudo sirven los intereses de Washington más que los intereses de Abuja. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, Nigeria sigue siendo un faro de resistencia, desde las luchas anticoloniales de Nnamdi Azikiwe hasta el panafricanismo radical de Fela Kuti y el fuego feminista de su mamá Fumilayo Ransome Kuti. La tenéis que conocer su historia. La asesinaron, una comunista antineocolonial de las que peleó el frente. Nigeria siempre ha producido voces que desafían la arrogancia imperialista. Como dijo una vez Julius Malema del EFF, África no es un patio de recreo para Occidente. No somos niños para ser disciplinados por potencias extranjeras. Nigeria no es un caso de caridad. Estados Unidos no va a venir ahí a solucionar nada por caridad, por querer hacer el bien. Estados Unidos, hacer el bien. ¿Veis las contradicciones, no? Es una nación, Nigeria es una nación soberana. Y cualquier intento de violar esa soberanía debe de ser con solidaridad continental y resistencia. Cualquier intento de violar esa soberanía debe de ser respondido con solidaridad continental, diría yo también internacional, y resistencia estratégica. Vamos ahora al tema del petróleo, el oro y el evangelio de las armas. Seamos claros, Estados Unidos no interviene para salvar vidas, le da igual los cristianos, los musulmanes, le dan igual las personas. Lo único que le interesa a Estados Unidos es
los dólares, death presidents, como dicen ellos, ¿no? Los presidentes muertos que tienen ahí estampados en sus dólares. Interviene para asegurar sus beneficios. De Irak a Libia, de Venezuela al Congo. El patrón es inconfundible. Cuanto más fuerte sea la retórica sobre los derechos humanos y el terrorismo, más rico es el suelo debajo de la nación objetivo. Nigeria no es una excepción, con reservas probadas de petróleo que superan los 37.000 millones de barriles y vastos campos de gas sin explotar. Es un premio para cualquier imperio que busca el dominio energético en el siglo XXI. Las amenazas de Trump no son sobre los cristianos. Se trata de contratos, se trata de Chevron, se trata de ExxonMobil, se trata de Shell, empresas que han operado en Nigeria durante décadas extrayendo riquezas mientras dejan su paso la devastación ambiental y la desigualdad económica. El delta del Níger es un caos de libro, de texto, de saqueo de recursos, miles de millones en ingresos petroleros, pero comunidades envenenadas, militarizadas y empobrecidas. El oro también es parte de la ecuación. El norte de Nigeria y el cinturón del Sahel son ricos en depósitos de oro artesanales e industriales. El interés de Estados Unidos en estabilizar estas regiones a menudo coincide con el aumento de las concesiones mineras, las asociaciones de seguridad y las bases de drones. Como advirtió Osajefo Kwame Nkrumah en el neocolonialismo, la última etapa del imperialismo, en su libro El neocolonialismo, la última etapa del imperialismo, la ayuda extranjera y las asociaciones militares son a menudo caballo de Troya. Vienen con regalos, pero se van con la soberanía. También la doctora Arikana Chiombori Kuau se hace eco de esto hoy. Nos dice, no vienen a ayudar, vienen a controlarnos. Entonces, cuando Trump amenaza con la guerra, debemos de preguntarnos quién se beneficia, quién perfora el petróleo, quién vende las armas y quién muere en esta guerra. Ahí tenemos la fe, el miedo, y también debemos de entender el contexto de estas guerras mal llamadas religiosas, donde en un lado tenemos los Fulani y por otro lado tenemos los Berom, los Idoma y muchos otros. En un lado tienes los pastores, las tribus pastoras nómadas que van caminando con sus rebaños, que van comiendo el pasto y demás, y por otro lado tienes los agricultores que son asentados, que están haciendo agricultura, y que estos pastores nómadas, que resulta ser que son musulmanes, con sus ganados se van comiendo la comida de los que están plantando. Y esa es realmente la disputa. Lo que en un lado unos son musulmanes y en el otro son cristianos es irrelevante a la ecuación. Son dos vidas diferentes que llevan siglos en conflicto. Vamos a ver esto entonces, ¿no? La retórica de Trump enmarca a Nigeria como un campo de batalla entre cristianos y musulmanes, una narrativa simplista y peligrosa que alimenta la división y justifica la agresión imperial, pero la realidad es mucho más compleja. Nigeria es el hogar de más de 250 grupos étnicos y una división casi equitativa entre musulmanes y cristianos. Estas comunidades han coexistido durante siglos, a menudo casándose entre sí, comerciando y compartiendo gobierno. Las tensiones que vemos hoy no tienen sus raíces en la teología de unos o de otros, están arraigadas en la tierra, están arraigadas en el poder, están arraigadas en los legados coloniales. Tomemos, por ejemplo, el caso de los pastores Fulani contra los agricultores Berom e Idoma. Esta no es una guerra religiosa, es una lucha por el uso de la tierra, el desplazamiento climático y el acceso a los recursos. Los Fulani, tradicionalmente nómadas, se han visto empujados hacia el sur por la desertificación y el conflicto en el Sahel. Su ganado pasta en tierras de cultivo
lo que provoca enfrentamientos con comunidades agrícolas asentadas, muchas de las cuales son cristianas. Los medios occidentales reducen esto a violencia islámica, ignorando los impulsores ecológicos y económicos. Pero aún enmarca a los musulmanes fulani como intrínsecamente violentos, alimentando tropos islamófobos que justifican la intervención extranjera, pero, como nos recuerda mi amigo Kwesi Pratt de Ghana, un panafricanista como ningún otro, el cual tengo el placer de conocer personalmente desde hace ya varias décadas, nos dice: el imperialismo prospera en la división. Convierte la identidad en una arma para fracturar la solidaridad. El gobierno nigeriano ha tenido dificultades para mediar en estas tensiones, a menudo sin proteger a las comunidades más vulneradas. Pero la solución no son las bombas estadounidenses, es la reforma agraria, la adaptación climática y el diálogo intercomunitario, dirigido por nigerianos, no por los generales extranjeros. Además, el encuadre de los cristianos como víctimas y de los musulmanes como agresores ignora el sufrimiento de las comunidades musulmanas a manos de Boko Haram y del ISWAP. Estos grupos yihadistas han matado a miles de musulmanes que rechazan su ideología extremista. Han bombardeado mezquitas, asesinado imanes y aterrorizado a regiones enteras de Nigeria y del Sahel. Como advierte la doctora Arikana Chombori Fuao, a Occidente no le importan los cristianos africanos ni los musulmanes africanos, se preocupa por el control. La indignación selectiva por las muertes de cristianos no es compasión, es un cálculo premeditado. Debemos, por lo tanto, rechazar esta visión binaria. La crisis de Nigeria no es religiosa, es estructural, y el camino a seguir radica en la unidad, no en salvadores extranjeros como el Africom. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a entrar de lleno a hablar sobre Africom, el espionaje, el bombardeo, la financiación de los movimientos yihadistas en Nigeria y en el Sahel por parte de Estados Unidos. Vamos a hablar cómo Estados Unidos, a través del Africom, quiere convertir a Nigeria en otro Sudán, donde puedan separar la parte del norte, que son musulmanes, con la parte del sur, que son mayoritariamente cristianos. Acordaros, Sudán, lo que conocemos hoy en día como Sudán, musulmanes, lo que conocemos hoy en día como Sur Sudán, muchos de ellos, una gran mayoría, cristianos. Empezaron con esas tonterías y esa brecha fue aprovechada por Estados Unidos. Pero hablamos de ello después del descanso musical. Espero que disfrutéis de la música. Hoy toda la música es del superhéroe, para mí superhéroe, superartista, que es Fela Kuti. Tisha, oh man, the life of life, he said, make you not teach me, no. Passing you teaching finish, yes, if I day don't die, oh. Passing you teaching finish, yes, if I day don't die, oh. Passing you teaching finish, yes, if I day don't die, me and you not there, but the same category, me and you not there, but the same category. Me and you not there, but the same category. Me and you not there, but the same category. Not the same category, oh. Not the same category, oh. Not the same category, oh.
Bienvenidos de vuelta a la llave. Proseguimos. AFRICOM, espionaje y el boomerang yihadista del imperio americano. Hablemos de la verdadera amenaza a la soberanía de Nigeria. No de los pastores fulani, no de las tensiones religiosas, sino de la extensa maquinaria de operación militar y de inteligencia occidental en esa zona del continente. La Embajada de Estados Unidos en Abuya no es solo un puesto diplomático, es un centro de vigilancia, es un centro de inteligencia. Según lo revelado por denunciantes y periodistas de investigación, alberga una infraestructura de inteligencia avanzada capaz de interceptar comunicaciones, rastrear movimientos políticos e influir en los asuntos internos de Nigeria. No es coincidencia que muchos activistas y periodistas nigerianos denuncien acoso, listas negras de visas y vigilancia digital después de criticar la política de Estados Unidos. Más condenatorias son las acusaciones, de las que se hacen eco figuras como Kemi Seba, Kwesi Pratt Jr., de que las agencias estadounidenses han financiado indirectamente o armado facciones vinculadas a Boko Haram, ya sea a través de ayuda mal dirigida o operaciones encubiertas o milicias subsidiarias. La línea entre el contraterrorismo y la desestabilización imperialista se ha difuminado. Luego está el tema de AFRICOM, lo que conocemos como el Comando de África de Estados Unidos, establecido en el 2007, bajo Barack Hussein Obama. ¿Os acordáis de ese? Barack Hussein Obama, Kenyatta, que puso AFRICOM, botas militares en África, expandió las bases militares. Acordaros del caso del ébola sobre esa época, que en vez de construir un hospital para tratar a los pacientes de ébola, construyeron un hospital militar, con militares americanos, y así fueron expandiendo. Y ahí empezó el Boko Haram y todo sobre esa fecha, acordaros, aparte de que se cargó Libia y todo esto, el negro, el primer presidente americano negro, que todos sacamos las banderitas y estábamos llorando. Acordaros de lo que hacen, y acordaros siempre de esto, no importa quién representa, quién es el presidente de Estados Unidos o de cualquier potencia occidental, porque su ideología es la misma: neoliberalismo, capitalismo. Por lo tanto, lo único que defienden son los intereses de las corporaciones, que les pagan para estar en el poder. Punto pelota. De ahí no hay más, a no ser que tengas a alguien que venga realmente de una trayectoria revolucionaria y llegar al poder, que no le dejarían, le matarían antes. Proseguimos. AFRICOM, que fue establecido en el 2007 por Barack Hussein Obama. Prometía asociación y seguridad. Lo que entregó fue el caos. En Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, los oficiales entrenados por el AFRICOM son ahora los que lideraban los golpes de Estado en el Sahel, los ataques con aviones no tripulados y las operaciones conjuntas no han logrado detener la expansión yihadista. En cambio, han militarizado los conflictos locales, han desplazado a civiles y han creado vacíos de poder explotados por extremistas. Como han argumentado el Partido Popular de Acción de Nigeria y el Partido Comunista de Nigeria, AFRICOM no es un ente pacificador, es un punto de apoyo para el imperio americano. Sus bases sirven a intereses estratégicos, controlar las rutas migratorias, asegurar los corredores de recursos y contrarrestar la influencia de China. La guerra contra el terror es simplemente una cortina de humo para el ajedrez político. Para comprender la lógica imperial detrás de lo que está pasando, y con respecto a AFRICOM en África, debemos de revisar el Acuerdo General de Paz, CPA, del 2005, que condujo la secesión de Sudán del Sur en el 2011. Si bien la CPA fue negociada
por actores internacionales, incluyendo a Estados Unidos, su función más profunda fue geopolítica: dividir Sudán para obtener acceso a los territorios del sur ricos en petróleo y debilitar así la postura anticolonial que salía desde Jartum. El papel de AFRICOM fue indirecto pero crucial. Proporcionó entrenamiento militar, inteligencia y apoyo logístico a facciones alienadas con los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos respaldó el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, que luego se convirtió en el Ejército de Sudán del Sur. Este apoyo se enmarcó como mantenimiento de la paz, pero permitió una partición militarizada que sirvió a las compañías petroleras occidentales y dejó de lado la unidad panafricana. El avance rápido hasta hoy, Nigeria, se enfrenta a un libro de jugada similar. Fraccionamiento a través de las zonas militarizadas. Así como Sudán se dividió en norte y sur, Nigeria se está dividiendo en zonas de seguridad. El noroeste bajo operaciones antiterroristas, el delta del Níger bajo las fuerzas de tarea conjuntas y el cinturón medio bajo la mediación de conflictos étnicos. Cada zona está cada vez más influenciada por asociaciones militares extranjeras, especialmente con influencia de AFRICOM. La militarización indirecta de AFRICOM ha sido a través de entrenar a oficiales nigerianos y ha proporcionado equipos con el pretexto de luchar contra Boko Haram y el ISWAP. ISWAP le llamaremos. Pero esto ha finalizado con unas élites militares, ha dejado de lado el gobierno civil y ha creado dependencia de la inteligencia y la logística de Estados Unidos. También tenemos el tema del control de los recursos, el control de los corredores de los recursos, así como los campos petroleros de Sudán del Sur se volvieron accesibles para las empresas occidentales después de la secesión. Los corredores de petróleo, gas y oro de Nigeria ahora están bajo vigilancia e influencia. La Embajada de Estados Unidos en Abuya y las operaciones vinculadas a AFRICOM monitorean estas zonas, a menudo bajo la cobertura de contraterrorismo. También tenemos la polarización étnica y religiosa. En Sudán, la división norte-sur se enmarcó como árabe contra africano, musulmán contra cristiano. En Nigeria, los medios de comunicación y las narrativas políticas occidentales amplifican binarios similares. Fulani contra Verón, musulmán contra cristiano. Esto alimenta la división y justifica la mediación extranjera. Como argumentan analistas panafricanos como Kemi Seba y Kwesi Pratt, AFRICOM no trae la paz, trae la partición. Su estrategia no es la unidad, sino dividir, militarizar y extraer todos los recursos naturales que pueden gratuitamente. Si Nigeria quiere evitar el destino de Sudán, debe de rechazar los enredos militares extranjeros, invertir en el diálogo intercomunitario y construir la solidaridad continental. La lección de Sudán es clara. El imperialismo nunca se divide para sanar, se divide para robar. Y no olvidemos Francia. Su presencia militar en el Sahel bajo la operación Barkhane afirmaba luchar contra los yihadistas. Sin embargo, después de una década, la violencia yihadista empeoró. Las muertes de civiles aumentaron, la confianza se erosionó y los movimientos panafricanos desde Mali hasta Burkina Faso exigieron la salida de Francia y de Estados Unidos del Sahel. La doctora Arikana Chiombori Kuau lo dice claramente: ellos crean el problema y luego ofrecen la solución, desestabilizan, luego militarizan y todo el tiempo extraen los recursos naturales de nuestras tierras. Nigeria debe de aprender de sus vecinos. Las tropas extranjeras no traen paz, traen vigilancia, sabotaje y subyugación. La solución no está en Washington o en París, sino en Abuya,
en Accra, en Malabo, en Bamako, en Kinshasa. Ahora vamos a hablar entonces cuál es esa solución, ¿no? ¿Cómo hacemos una solución desde África desde un punto de vista panafricano? Si Nigeria quiere resistir las amenazas imperiales y reclamar su destino, no debe estar sola. La solución no es solo nacional, es continental. Es panafricanismo. La unidad política es el primer pilar, como declaró Kwame Nkrumah. África debe unirse y, si no se une, va a perecer. Los estados fragmentados son presa fácil para las potencias extranjeras, incluso un titán como Nigeria. Pero una África unida, hablando con una sola voz en la Unión Africana, una Unión Africana que realmente represente los intereses del pueblo, defendiendo la soberanía de los demás y rechazando las bases extranjeras, puede cambiar el equilibrio global. El movimiento del pueblo y el partido de la justicia debe de prevalecer. Han pedido durante demasiado tiempo pactos de defensa regional y continental, inteligencia compartida y diplomacia que sea coordinada continentalmente hablando. La unidad económica debe de ser el siguiente paso. África debe de romper las cadenas del neoliberalismo. El franco CFA, la paridad con el dólar y las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional son herramientas neoliberales de control, como han argumentado Kemi Seba y la doctora Arikana Chiombori Kuau. La verdadera independencia significa controlar nuestras monedas, nuestros bancos y nuestro comercio. El área de libre comercio continental africana es un comienzo, pero debe ser desde un punto de vista y una perspectiva socialista, no capitalista y neoliberal. Porque al final, sin una planificación socialista, corre el riesgo de convertirse en un patio de recreo neoliberal con todos los actores occidentales que ya conocemos. La unidad cultural también es esencial. Desde los griots de Mali hasta los poetas de Lagos, las historias de África deben de ser contadas por africanos. El Congreso Save Nigeria y el Partido Laborista Zenith han defendido la educación indígena, los medios multibilingües y el renacimiento de los sistemas de conocimiento precoloniales. El panafricanismo no es solo una política, debe de ser una identidad africana. La unidad científica, por lo tanto, es urgente. África debe de invertir en su propia investigación, sus propias universidades, sus propias tecnologías. La pandemia del COVID-19 mostró cuán dependientes somos de los laboratorios extranjeros, pero Nigeria, con sus mentes brillantes y vastos recursos, puede liderar un renacimiento continental en medicina, ingeniería y ciencia climática. Y finalmente la unidad militar, AFRICOM, debe de ser reemplazado por AFRIDEF, una fuerza de defensa panafricana responsable ante el pueblo africano. Como dijo Kwame Ture, debemos de organizar nuestros poder para proteger a nuestro pueblo. No más bases extranjeras, no más ataques con drones, no más generales títeres en África. Por todo esto, requiere una nueva ideología, no el capitalismo, no el neoliberalismo, no democracia liberal, pero el socialismo científico arraigado en las realidades africanas, como enseñó Fumilayo Ransome Kuti. La liberación debe de ser material, cultural y espiritual. El Partido Comunista de Nigeria y el Partido de Unidad Nacional han argumentado durante mucho tiempo que solo el socialismo puede redistribuir la riqueza, empoderar a los trabajadores y desmantelar las estructuras imperiales. El socialismo científico no es un dogma, es una estrategia, es planificación, es justicia. Es el único sistema que antepone a las personas a las ganancias millonarias para corporaciones. La soberanía a la ayuda y la solidaridad a la división. Así que dejemos
Que este sea nuestro llamado, desde Lagos a Dakar, de Kinshasa a Nairobi, de Malabo a Bamako, que África se levante con armas prestadas, no, sino con corazones, mentes y puños unidos para establecer esta lucha hasta el final. Nigeria no está solo. Esto no es una guerra de musulmanes contra cristianos. Es una guerra de africanos contra fuerzas imperialistas, no sus pueblos, sino fuerzas imperialistas que explotan nuestros recursos, tanto naturales como humanos. Ya sabéis dónde encontrarnos. kenvenzue@gmail.com o kenvenzue la llave, sino en mis perfiles de Facebook, Thread, TikTok, Instagram y demás, si pones Zank Ezin. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de unirnos bajo un gobierno científico, socialista, progresista. Paz. Why black men they suffer today? Why black men they suffer today? Why black man no get money today? Why black man no get money today? Why black man no go for moon today? Why black man no go for moon today? This is the reason why. Hear me now. This is the reason why. Hear me again. This is the reason why. We they sit down for our land, JJ. We they sit down for our land, JJ. We they mind our business, JJ.